cordial saludo. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Vamos a hacer una aplicación práctica, ¿no?, que es importante, de esto que se dice en estos textos que hemos leído, en los que se proclama, con motivo de que Cristo es ascendido a los cielos, ¿no?, Cristo asciende a los cielos, se proclama que, dice Efesios, ¿no?, que Él es la plenitud del que lo llena todo en todo. Y también dice Colosenses 1:18, Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda plenitud. ¿Por qué se subraya tanto, no?, esto es en la ascensión de Cristo a los cielos, esto de la plenitud? Es muy importante y tiene, como vais a ver ahora, tiene más aplicaciones prácticas de las que nos pensamos. La palabra plenitud, pues en un sentido lógico, pues significa lo que todos estamos pensando. Plenitud es, pues que lo tiene todo. Es decir, que fuera de Cristo, que no necesita nada más para poder conformar la totalidad, ¿no? Que lo llena todo, que lo es todo. Que en Cristo está la plenitud de Dios. Que Cristo es Dios y como Dios que es, pues tiene esa infinitud. Fijaros lo que estamos diciendo, que Cristo como Dios tiene una infinitud. Bueno, pues esta es una afirmación importantísima. Y fijaros que la Iglesia recientemente publicaba un documento magisterial con el nombre de Dominus Jesus, un documento magisterial que afirmaba frente a ciertos teólogos pues que negaban esto, ¿no? Afirmaba de una manera categórica que Cristo, que solamente existe un Salvador para reconciliar a Dios con los hombres, y que es Jesucristo, que no existe otro nombre en el que podamos ser salvados, porque Cristo es la plenitud de Dios. En Él habita la plenitud de la divinidad. Pues bueno, pues ese documento Dominus Jesus de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, ese documento salía al paso frente a algunos teólogos, frente a algunas interpretaciones relativistas que venían a decir que Cristo no es el mediador, sino que es un mediador, o que Cristo no es el Salvador, sino que es un Salvador, queriendo de alguna manera hablar de una especie de pluralismo religioso, como si Jesús fuese un Salvador, pero también otro Salvador podría ser Buda, o otro Salvador podría ser Mahoma, otro Salvador, es decir, como si Dios no se hubiese revelado plenamente en Jesucristo, sino que la revelación de Dios fuese la suma de muchas revelaciones. Bien, pues hay que decir que eso es absolutamente rechazable, totalmente contrario a los textos bíblicos, y que Cristo es la plenitud de la revelación. Es decir, que para conocer el rostro de Dios Padre, en su plenitud, nos basta con conocer a Cristo. Quien conoce a Cristo conoce al Padre. Así lo dice Jesús, ¿no?, en el Evangelio de San Juan. Por lo tanto, nosotros no podemos creer en el pluralismo religioso entendido como si la revelación de Dios fuese una suma de revelaciones, ¿no? Cristo se ha revelado plenamente en Jesucristo. Y como Cristo es la plenitud de la revelación de Dios, pues también la Iglesia es la plenitud de la revelación de Cristo. Entonces, fijaros qué cosa tan importante es esta, ¿no? Esto no quiere decir, fijaros una cosa, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros digamos, bueno, pues que el que no haya conocido a Jesucristo, pues no tenga posibilidad de salvación, ¿no? No se nos ocurre tal cosa, porque precisamente como Cristo está por encima de nosotros y Cristo como cabeza que es nos trasciende y está por encima de la Iglesia, Él es capaz también de hacer llegar su gracia salvadora pues a alguien que no esté dentro de la Iglesia. Como Cristo está por encima de todo, Él es capaz de dar su gracia también por medios extrasacramentales, por medios que no son los sacramentos, a otras personas que en su conciencia inculpablemente no han conocido a Jesucristo y han intentado seguir la luz de la verdad en lo que en su conciencia han conocido. Bien, pero fijaros una cosa, cuando estén en la otra vida, cuando fallezcan, allí sabrán que ha sido Cristo el que les ha salvado. Ese musulmán que se ha salvado por haber sido fiel a su conciencia, sabrá después de la muerte que ha sido Cristo su Salvador.
o ese hindú, o esa persona que se ha salvado porque inculpablemente él no ha conocido a Cristo y Dios en su gracia le ha salvado porque ha sido fiel en su conciencia, sabrá después de la muerte que ha sido la gracia de Cristo la que le ha salvado, porque no hay otro mediador entre Dios y el hombre, no hay otro Salvador, porque Cristo es la plenitud de Dios, y no hay otra gracia que en Cristo. Es decir, toda la gracia es una gracia en Jesucristo. No hay otro tipo de gracia que venga por otro medio que no sea el de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y el hombre. Fijaros qué afirmación tan importante. Porque claro, porque es que esto se desprende de decir que Cristo, ascendido a los cielos, es la plenitud del que lo llena todo en todos. Y si decimos que Cristo es la plenitud de Dios, pues hay que decir también, en consecuencia y como continuación, que la Iglesia es la plenitud de Jesucristo. Por lo tanto, en la Iglesia Católica también se realiza la plenitud tenemos el depósito pleno de lo que Cristo reveló. Nosotros no negamos pues que en otras iglesias, como la Iglesia Protestante o la Iglesia Anglicana, pueda haber también pues una parte o elementos concretos del depósito de lo que Cristo reveló. Y de hecho, si por ejemplo pues un protestante se hace católico, no le pedimos que se vuelva a bautizar otra vez, sino que le reconocemos como válido el bautismo que recibió. Lo que quiere decir que hay elementos de verdad en otras iglesias que nosotros reconocemos, pero afirmamos claramente, que la plenitud de lo que Cristo reveló se encuentra en el seno de la Iglesia Católica. Fijaros pues lo que supone ese término de plenitud. Cristo, ascendido a los cielos, es en su mismo cuerpo, no únicamente en su divinidad, sino también en su humanidad encarnada, porque Cristo ha ascendido a los cielos con una humanidad, y es hombre y Dios para siempre, pero hombre también para siempre. Es plenitud del que lo llena todo en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud y reconciliar con él y por él todas las cosas. Vamos, por lo tanto, a dar gracias a Dios, ¿no?, por esta plenitud que hemos recibido. Estamos hablando de la ascensión como plenitud. Dice Efesios 4:10, que Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La ascensión, pues, tiene como objetivo la plenitud, el universo y la humanidad henchida de la vida divina. Pero por otra parte también, esta plenitud comunicada por Cristo también comporta una variedad de dones. La diversidad de los carismas, con la formación de una jerarquía en la Iglesia, pues por ejemplo San Pablo le atribuye a Cristo ascendido a los cielos. Subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. Y comprende que Cristo ha dado los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, para organización del cuerpo místico de Cristo. Así pues, en virtud de su glorificación, especialmente de su ascensión, Cristo tiene el poder de dar al cuerpo místico toda su vida, toda su capacidad de crecimiento. Es en virtud de la ascensión por la que Cristo tiene esa capacidad de transmitir toda su riqueza a todo el cuerpo místico que es la Iglesia. Fijaros, leo este texto, Efesios 4, del 8 al 12. Por eso dice, subiendo a la altura, llevó cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la Iglesia. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros maestros y pastores, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Bien, y añadamos una cosa más. Ese poder de dar vida que tiene Cristo ascendido a los cielos como cabeza, que da vida y además da los distintos carismas,
y desde arriba está como conduciendo los brazos al mismo tiempo que conduce las piernas y al mismo tiempo que conduce todos los órganos vitales de la Iglesia. Desde arriba Él está conduciendo y transmitiendo vida. Ese poder de dar vida que tiene Cristo cabeza desde el cielo se manifiesta particularmente en la Eucaristía, no lo olvidemos. Cristo ascendido al cielo tiene el poder de dar su carne como alimento y su sangre como bebida. A los discípulos que encuentran demasiado duro este anuncio y que se inclinarían a pensar que se trataba pues del cuerpo y la sangre en la condición de la vida terrena, Él les dio una explicación misteriosa. Lo tenéis en Juan 6, versículos 61-62. ¿Esto os escandaliza? Esto que os he dicho del cuerpo, que tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, pregunta Jesús de una manera misteriosa, ¿no? El Maestro les da a entender a los discípulos que tendrán primariamente que ver la ascensión para después comprender la Eucaristía. Les había escandalizado, ¿no?, lo de que tienen que comer su cuerpo y beber su sangre. Y para explicárselo, les dice, esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, es decir, lo entenderéis lo que es la Eucaristía cuando veáis que Cristo asciende a los cielos, y que no se trata tanto de comer un cuerpo y una sangre en la condición terrena, que eso les podía haber escandalizado pensando que se estaba hablando de una especie de canibalismo. Entenderéis la Eucaristía cuando Cristo ascienda a los cielos. Es un texto importante para ver cómo desde la ascensión de Cristo a los cielos se entiende la Eucaristía. Y es más, por la Eucaristía se nos da la vida divina de Cristo, esa plenitud de Cristo en el cielo se nos transmite por la Eucaristía. En la Eucaristía lo que Cristo quiere es comunicarnos pues su carne gloriosa. La ascensión permite a Jesús dar su cuerpo, ya que éste, al haber sido sustraído, ¿no?, pues a nuestra presencia visible, a la presencia sensible, puede ser dado invisiblemente bajo el signo sacramental. No sería posible la Eucaristía ni ningún otro sacramento, ¿no?, sin la ascensión de Cristo a los cielos. Para poder ser dado en signo sacramental, Cristo primeramente tiene que ascender. Por el hecho de que su cuerpo ha adquirido una condición celeste, puede convertirse en alimento espiritual. En consecuencia, no, junto con la resurrección, la ascensión pues es también fundamento de la Eucaristía. Porque ha sido divinizado, porque ha sido ascendido a los cielos, puede convertirse en alimento espiritual. Bien, es un aspecto importante. Pero ahora nos falta algo importante también, que es, vamos a ver un poco cómo se integra la resurrección y la ascensión, porque uno puede decir, bien, ¿qué diferencia hay entre la condición gloriosa de Cristo en el momento de la resurrección y el momento de la ascensión? Porque si decimos que Cristo fue glorificado por la resurrección, pues no cabe explicar la ascensión como que la ascensión le glorificó un poquito más, ¿no? La glorificación había tenido lugar ya en la resurrección. Y es importante ahora decir, bueno, pues entonces, ¿qué le añadía la ascensión como en el estado de Cristo? ¿Qué le añade la ascensión a la resurrección? Vamos a intentar explicar esto un momento, porque creo que es quizás lo que nos falta un poco para completar esa visión de conjunto del misterio. Alabado sea Jesucristo.